Damos gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido esta mañana. Como ya es tradición aquí en esta iglesia, nosotros tomamos el Día del Padre para poder honrar a los hombres que Dios ha colocado en nuestra vida. Algunos son padres biológicos, otros todavía no. Otros no han tenido el privilegio a pesar de su edad, pero todos ustedes son significativos e importantes en nuestra vida. Aún aquellos que no han podido tener sus propios hijos biológicamente, de alguna manera, en alguno de los espacios donde están, han podido ejercer ese don que Dios les da como hombres, ese don que también se refleja en la paternidad. Y estamos felices, estamos agradecidos. Sabemos que nuestros hombres llevan un gran peso encima, como decía Marali en la administración. A veces son cargas muy pesadas y yo creo que por eso Dios ha permitido que este sea el mensaje que hoy vamos a compartir. Y ya vamos a comenzar, pero antes de empezar quiero darles las gracias a todos los que pudieron estar ayer en la actividad que tuvimos en el parque. Estuvimos ahí en Mont Royal, en el Lago de los Castores, y de verdad que fue un tiempo súper especial. Y lo que pasó ayer se conecta mucho con la palabra también que Dios nos tiene preparada para hoy. Así que fue un tiempo súper lindo, creo que todos reposamos, nos conocimos un poquito más, y en ese proceso de conocerse y de hacer comunión uno termina sintiendo que ama más a sus hermanos porque ahora los conoce un poquito más. Así que fue algo bien especial, gracias a todos. Y justamente Larisa, que no está aquí, está abajo con los niños, ayer nos compartió una palabra que estuvo súper especial, y ella nos transmitía el contenido de un libro que se llama Un vacío llamado Padre. Tienen que hablar con Larisa después porque no puedo contar todas las cosas que ella nos compartió ayer, que estuvieron excelentes, pero todos tenemos un vacío que solo hay un padre que puede llenar. Y hemos tenido nuestros padres que Dios nos ha permitido, algunos los hemos tenido con nosotros, otros por circunstancias de la vida no hemos tenido a nuestros papás con nosotros, o los hemos tenido quizás solo por un tiempo. Pero todos tenemos una batalla con esa figura, porque es una de las relaciones más importantes de la vida. Es una relación que además va a marcar nuestra vida para siempre. Porque cuando el bebecito está ahí en el vientre, como dice el Salmo 139, él está allí y dice la palabra que mi embrión vieron tus ojos. El bebé está allí y está envuelto. Dios es que lo va entretejiendo, lo va formando, y él está en una protección total. Y cuando sale del vientre, sale a encontrarte en este mundo lleno de personas imperfectas, pero él está necesitado de amor, de protección, es totalmente 100% vulnerable. Y esa es la historia de todos nosotros fuimos ese bebecito, y todos nosotros somos un poquito ese bebé. Y ese bebé se va a encontrar con un papá y una mamá que no son perfectos, que van a dar todo lo mejor de sí mismos, probablemente, porque hay también excepciones, pero en la mayoría de los casos ellos van a tratar de hacer lo mejor posible por su bebito, pero aún así ese amor no va a ser suficiente. Y por eso siempre vamos a tener que acudir al amor completo y perfecto que solamente se encuentra en Dios. Y entonces, bueno, vamos a empezar ahora sí el tema de hoy. Dios me ha guiado hoy a no ponerle un título, sino que cada uno de ustedes le ponga el título a este mensaje. Pero como una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a ver una imagen, y eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy, como recuerdo. En lugar de una frase, sujeto, verbo, predicado, vamos a llevarnos una imagen, ¿no?, del mensaje que hoy vamos a transmitir. Vamos a ver la siguiente diapositiva. A ver, ¿qué significa esa imagen para nosotros? Eso que está ahí. ¿Qué es? Parar. Es una señal, ¿verdad?, que nos invita a hacer una acción. Y fíjense que la mayoría de nosotros compartimos el mismo lenguaje y consideramos que está muy claro el mensaje. No hay mucho que interpretar, ¿no?, porque es algo que compartimos. Es una señal que nos dice, es tiempo de parar, stop, como lo queramos decir, para. Y eso es lo que yo quiero que nos quede hoy. Ya vamos a entender por qué. Pero en la vida Dios nos va poniendo señales. En todo momento Dios nos está hablando siempre. Nos habla a través de la Biblia, pero también hay personas que nunca han leído la Biblia, y Dios les está hablando siempre por todos los medios que Él encuentre. Nos habla a través de su creación, nos habla a través de nuestro propio corazón. Nos habla de muchas maneras, nos habla a través de alguien que envía, nos puede hablar hasta a través de un animal o de una piedra, a través de un mensaje en las redes sociales, lo que sea. Dios constantemente nos está enviando señales como esa, una señal de alerta. Y nosotros
a veces prestamos atención y otras veces decidimos no prestar atención a las señales de alerta. Y cuando vienen situaciones extremas en nuestra vida, la mayoría de las veces es producto de todas las veces que nosotros no prestamos atención. No puedo decir que es todas las cosas que nos pasan, porque hay cosas que sí son accidentales, que son inesperadas, que nadie podía estar preparado, pero hay situaciones que nunca ocurren de la noche a la mañana, que siempre son parte de un proceso en el que no pudimos atajarlo a tiempo y terminó de esa manera. Ejemplos: una enfermedad grave generalmente no se gesta de la noche a la mañana. Un cáncer en nuestro cuerpo no se gesta de la noche a la mañana. Un divorcio no ocurre de la noche a la mañana. Generalmente hay todo un proceso de deterioro en la relación hasta que uno de los dos o los dos deciden que no van a intentarlo más y que van a poner fin al pacto que habían hecho. Y así, una quiebra financiera tampoco ocurre de la noche a la mañana. Generalmente la persona viene batallando con malas decisiones, con deudas, y una decisión tras otra lo va llevando hasta que ya se considera que no hay mucho que se pueda hacer. Entonces, las señales de alerta son importantes, y la pregunta que quisiera que nos quede ahora, mientras escuchamos el resto de la exposición, es: ¿qué señales de alerta me está enviando Dios en este momento en mi vida? Yo sé que a veces cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando damos una reflexión, cuando escuchamos un mensaje, nos gusta mucho usar la palabra para disertar y para decir esto sí es, esto es la buena doctrina, esto no es. Pero yo creo que la forma más especial en la que nos podemos acercar a la palabra de Dios es para examinarnos a nosotros. Y por eso la pregunta: ¿qué me está diciendo Dios a mí? ¿Estoy escuchando lo que me está diciendo? ¿Me estoy percatando de las señales de alerta? Hay algo que repetidamente me aparece por todos lados y yo estoy omitiendo, estoy decidiendo deliberadamente no prestar atención. Esa va a ser nuestra pregunta, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Porque, bueno, ahí está la pregunta para todos ustedes. Vamos a pasar a la siguiente. Y la siguiente pregunta tiene que ver con algunas cosas que vamos a desarrollar hoy. Y tiene que ver con el cansancio. El cansancio, que parece como algo, una palabra como que no pesara mucho, que no fuera muy significativa. El cansancio, que parece algo tan común, nos está literalmente matando. Se cree que 83% de personas en el mundo entero se sienten que están en un estado de estrés laboral. Cuando hablamos de estrés laboral, estamos hablando no de un estrés normal y saludable, que es el estrés que cualquiera puede experimentar, como por ejemplo yo antes de entrar acá. Siento estrés, tengo miedo. ¿Será que, ay, Dios mío, por favor, guíame tú? Tengo temor de decir algo incorrecto, tengo temor de equivocarme. Todos experimentamos estrés ante situaciones que tenemos en nuestra vida, cuando vamos a ser evaluados, cuando nos vamos a presentar ante una autoridad, etc. Pero eso es un estrés simple que viene y se va. Y hasta nos ayuda, porque el mismo estrés hace que todo nuestro ser se organiza para ayudarnos a que lo podamos ejecutar, a que podamos reaccionar. Ahora, cuando nosotros vivimos prolongadamente en el estrés, que es este caso, hay 83% de personas en el mundo que se sienten que están en esa situación de estrés laboral. Y esto está causando muchísimos problemas, porque cuando estamos en un estado de estrés, listos para un burnout, estamos súper fatigados, estamos en fatiga crónica, tenemos 3% más de posibilidades de caer en depresión. Y la depresión en este momento tiene paralizados en el mundo entero a 280 millones de personas. Y la OMS cree que dentro de unos años va a ser la primera causa por la que las personas dejen de trabajar y dejen de ser lo que la sociedad llama productivas para la misma sociedad, valga la redundancia. Así que no es cualquier cosa. Y si hablamos de dinero y de pérdidas en términos de dólares, genera pérdidas de $1 billón al año. O sea que cuando el no descansar, que es de lo que vamos a hablar ahora, termina saliendo bastante caro. Y el descanso termina siendo productivo, aunque a veces no lo sabemos ver. Y de eso vamos a estar hablando. A ver, siguiente diapo. Como les decía antes, estos estados extremos, nosotros no llegamos a ellos de la noche a la mañana. Y pasa lo mismo con el cansancio. Comenzamos a sentirnos cansados y eso es normal. Y en unos días, uno o varios días de sueño, deberíamos volver a la normalidad. El cansancio puede durar días
y es algo que no es una cosa por la que nos tenemos que súper preocupar. Pero cuando ese cansancio se sostiene en el tiempo y comienza a durar varias semanas, ya estamos hablando no de cansancio, sino que la palabra más técnica es fatiga. Esa fatiga se puede llegar a ser crónica. Cuando estamos en el estado de fatiga, podemos experimentar cosas como dificultad para concentrarnos, un sueño que dormimos y no nos sentimos que descansamos, un sueño que no es reparador, y puede ser que también tengamos dolores musculares o en otras partes del cuerpo sin aparente causa. Cuando estamos en fatiga hay que intervenir, pero si no intervenimos y no logramos revertir la fatiga, podemos llegar a un nivel más extremo, que es el que tienen ahí, y ese nivel es el agotamiento. Físico. Entonces, hay señales de alerta que si no las tomamos en cuenta nos pueden llevar al nivel del agotamiento. Ahora, algo muy interesante es que con esto y con todas las demás cosas en la vida, Dios ya Dios nos dio cuál es la respuesta para poder no caer en estos estados que nos incapacitan, que nos dejan sin la capacidad de generar, de ser productivos, nos paralizan y nos hacen muchísimo daño. Y no solo a nosotros, también a las personas que están en nuestro alrededor. Porque cada vez que alguien se paraliza y se incapacita, sufre también la comunidad a su alrededor. Dios ya nos dio ese antídoto y ese antídoto es muy sencillo. Ese antídoto se llama, a ver, ¿cuál creen ustedes que es el antídoto? Súper sencillo, a ver, súper evidente, ¿ah? Pedir. Venir a Jesús, exacto, ese es la cúspide de lo esencial y vamos a ir construyéndolo hasta llegar a eso, gracias Adriana. Pero ¿qué es lo más sencillo que podemos hacer cuando estamos en esta situación? Lo más inmediato que podemos hacer. Descanso, la pausa, el reposo. Y la palabra reposo se repite muchísimas veces en la Biblia. Está presente en todos lados, no es cualquier palabra. Tanto que Jesús se llama a sí mismo nuestro verdadero reposo. Entonces, bueno, vamos a hablar del reposo. El reposo es muchas cosas y yo tengo que hoy lo voy a tratar de decir de forma pues dinámica y rápida porque yo sé que quieren ir a comer y yo a veces me emociono tanto y yo quisiera decir tantas cosas que a veces me extiendo y no es la idea hoy. Pero el reposo de forma resumida la palabra viene de repausa, ¿sí? Repausar, volver a reposar, volver a descansar, volver a parar. Entonces, cuando hablamos de reposo, lo que estamos hablando es de una disciplina, porque no es algo que es una vez, sino repetitivo. Es una disciplina de descansar, de parar, de dejar de hacer algo, pero de forma intencional. O sea, reposo no es algo que nos va a ocurrir por accidente. Bueno, algunos de nosotros nos han pasado cosas que nos han obligado a parar. Y es Dios tratando de enviarnos nuevas señales de alerta. Pero lo que Dios está esperando de nosotros es que nosotros tengamos esto como una rutina de vida, como una disciplina. Y esto lo está diciendo Carolina porque se le ocurrió. No, vamos a venir a la palabra para ver que esto no se me ocurrió a mí, esto está en las Escrituras. El reposo es 4 cosas, ¿ok? Vamos a empezarlas a ver, la presentación se paró, pero bueno, luego me alcanzará. Hay 4 cosas que yo quiero dejarles claros hoy acerca de lo que puede ser el reposo en nuestra vida. ¿Por qué el reposo es importante? ¿Y qué dice la Biblia acerca del reposo? La primera de ellas es que el reposo es un modelo divino. O sea, el reposo es algo que Dios planeó. Y es muy interesante porque vamos a encontrar en las primeras líneas de la Biblia, bueno, en las primeras páginas, en los primeros capítulos de la Biblia, en el segundo capítulo, vamos a encontrar esto, Génesis 2, 1 al 3. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el 7º día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido.
Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Ahora yo les pregunto algo, ¿Dios es como nosotros que se cansa? ¿Se cansa o no se cansa Dios? Isaías 40:28 dice lo que ustedes están diciendo. El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Si Dios no se cansa, ¿por qué entonces decidió reposar? Para enseñarnos, yo creo que para enseñarnos. Vamos a construirlo juntos, pero yo creo que para enseñarnos, como está diciendo Adriana. Porque no tenía la necesidad Dios de descansar. Él no es como nosotros. Nosotros, sí, créanme, que si yo paso una noche entera sin dormir y al día siguiente agarro el carro para conducir, estoy en peligro de cometer un accidente porque particularmente yo llega un momento en que mi cuerpo me bloquea y me tumba. No quisiste dormir, te duermes a la fuerza. Te tiro donde sea y quedas bloqueada, no puedes hacer nada. Porque mi cuerpo, el cuerpo que Dios creó, el cuerpo que Dios nos dio, tiene mecanismos para llevarnos al descanso, pero Dios no se cansa. Dios decidió descansar y con eso nos está dando una enseñanza, nos está dando un modelo. Nos está diciendo que descansar es bueno. Y en esta parte de la escritura dice que Dios bendijo ese tiempo que Él apartó para descansar. Que lo bendijo y lo santificó. Cada vez que vamos en la Biblia santificó quiere decir que lo apartó, que lo consagró, que dijo este tiempo es para esto y no es para pervertirlo en más nada, es solamente para el descanso. Ahora, el descanso también en la Biblia es un mandato de Dios, es un mandato divino. Al principio Dios nos dio el ejemplo, pero más adelante, si más o menos conocemos la historia bíblica, estamos saltando desde la creación, pasaron una serie de cosas, hasta cuando el pueblo de Israel está en Egipto, Dios lo libera, lo saca de Egipto y luego usa a Moisés para eso y luego les da ¿qué? ¿Qué les da? Les da las leyes. Y hay una parte que todos nosotros hemos estudiado, son 10. ¿10 qué? Les da 10 mandamientos. ¿Y qué eran esos mandamientos? Eran los términos del pacto que Dios estaba estableciendo con Israel. Vamos a quedarnos ahí. A ver si recordamos cuáles son esos mandamientos. Número 1, amar a Dios con todo nuestro ser, vamos a decirlo así, con toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, con todo lo que somos. Número 2, ¿qué más? Bueno, sí, pero los voy a decir en el orden del Antiguo Testamento. El segundo, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que no nos tenemos que hacer? Buscar otros dioses, no hacernos imágenes, porque ya nosotros somos la imagen de Dios. Él nos hizo a nosotros a imagen de Él. No tenemos que estar creando algo para adorarlo, ya ahí está Dios y Él quiere que Él sea el centro y no otras cosas que nosotros nos creamos y nos inventamos. Y después viene un tercero, a ver si se acuerdan. No tomarás el nombre del Señor en vano. O sea, cuidado con cómo usas el nombre de Dios. No es juego, es algo serio. No jugamos con Él, no lo tentamos, no lo provocamos. No andamos diciendo cada rato, juro, tenemos cuidado con nuestro lenguaje acerca de Dios, porque no estamos jugando, es algo serio. Ahora, el cuarto mandamiento, a ver, tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. No, ese es el quinto. El cuarto mandamiento tiene que ver con el reposo. Exactamente, Dios dijo que necesitábamos guardar un tiempo, eso se lo dijo a Israel en ese pacto, ¿ok? Le dijo, tienes que apartar un tiempo, acordarte del día que yo aparté, de ese tiempo de reposo, tienes que apartar un tiempo para reposar. Y ese es el cuarto mandamiento. Y después vienen los demás, no me voy a detener en cada uno, pero ahí está los que más nos recordamos siempre: no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no mentirás, eso es decir falso testimonio, no vas a adulterar, ¿sí? Esto de no adulterar esto tiene tela que cortar, pero vas a ser fiel en los pactos que hagas. Estoy esperando que seas fiel en cualquier compromiso, en cualquier pacto que hagas, y ahí está incluido, por supuesto, el del matrimonio. Y así están esa serie de mandamientos. Ahora, yo les puse colores porque quiero explicarles algo, quiero que ustedes noten algo. Los 3 primeros mandamientos
tienen que ver conmigo y con Dios, tienen que ver con la relación con Dios. Y los llaman los mandamientos verticales, porque son nosotros en relación a Dios. Luego, no vamos a hablar todavía del cuarto, que es el tema de reposar. Pero luego abajo están los 6 últimos. Y los 6 últimos tienen que ver con las personas, con nuestros pares, con los demás seres humanos. O sea que los mandamientos tienen que ver con las relaciones en nuestra vida. Los primeros con la relación más importante, que es la relación con Dios. Los últimos con la relación con los seres humanos. Y también ahí estamos incluidos nosotros, ya lo vamos a ver más tarde. Pero en el número 4, los que estudian la Biblia, ojo, esto no lo inventé yo, esto lo he leído de personas que son pues teólogos y estudiosos de la Biblia, lo consideran que es un puente que conecta los 3 primeros con los otros 4. Porque en el día de reposo, en ese tiempo de reposo, Dios lo que quería es que las personas tuvieran comunión, como lo que pasó ayer cuando estábamos en el parque. Tuviesen tiempo unos con otros. Y ese día de reposo debía incluir tiempo con Dios, tiempo con las personas. Y pienso yo, y lo vamos a desarrollar más adelante, tiempo a solas también, ¿okay? Tiempo de introspección con nosotros mismos. Así que ese número 4 es como un puente que conecta los dos. Y es en el reposo que podemos realizar y trabajar la relación con Dios al mismo tiempo que la relación con los demás. Y también está incluida la relación con nosotros mismos, que ya lo vamos a ver. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, adelante, una más. Ok. Bueno, lo siguiente que quiero que sepamos, porque estamos hablando de varias cosas. Primero, el reposo en la Biblia es un modelo que Dios nos dio. Pero más adelante Dios lo hizo una norma y un mandato. Están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que enseñamos aquí en la escuela dominical y que la mayoría de nosotros ha repetido muchas veces. Pero también el reposo es un principio. Y vamos a ver, ¿de qué hablo cuando digo que es un principio? Vamos a adelantar. Bueno, ahí. El amor es el fundamento de todas esas normas que Dios nos dio. Y eso nos los vino a revelar fue Jesús. Para que veamos lo que Jesús dijo y que sean sus palabras las que hablen y no las mías. En Mateo 32, 34 al 40, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Recordemos que los fariseos eran así como los más, que se portaban bien y súper religiosos y que seguían todas las reglas de la ley. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa a Jesús con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús respondió: ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Jesús le está diciendo, todos esos 10 mandamientos, ellos se resumen en estas 2 cosas. Ama a Dios como lo más importante, lo primero, con todo tu ser, y ama a las demás personas, a tu prójimo, a tus hermanos, a tus pares, igual que a ti. En esta frase de Jesús, que parece corta, ya Él nos está diciendo que el centro de todo lo que está allí en la Biblia, el centro de lo que está en la ley es el amor. Ama a Dios, ámate a ti y ama a los demás igual que a ti. No más que a ti, no menos que a ti, no estás tú primero por encima de ellos, igual. Aunque hay personas que a veces obvian y piensan que Dios no nos habla del amor propio, ahí Él está diciendo, vas a amar al otro, pero lo vas a amar a la medida que te amas tú. Si no te amas tú, no vas a poder amar al otro, así que es una condición necesaria. Siguiente diapo es, Jesús también nos vino a enseñar la diferencia entre principios y métodos, y eso tiene mucho que ver con lo que mi esposo Emilio compartió aquí la semana pasada. Una cosa es el fondo y otra cosa es la forma. Una cosa es el principio y otra cosa es el método. Y nosotros como seres humanos muchas veces nos enganchamos mucho con el método y la forma. Este tema de reposar y descansar, que está en toda la Biblia, muchas veces lo hemos llevado a algo tan superficial como, bueno, pero es que se descansa el sábado o el domingo. Y hay personas que dicen, yo no necesito porque ya yo tengo a Jesús, yo no necesito pararme un día y dejar de hacer cosas o tomarme un tiempo de reposo.
Y a veces llevamos la discusión a, no, es que los judíos son los que hacen eso y nosotros no. Hermanos, para nada yo quiero entrar en ese tema, ni le quiero decir a nadie aquí, ni es lo que creo que nos dice tampoco la Biblia, que está obligado a que tomar un tiempo específico y un día específico, hacer una serie de cosas donde la iglesia se meta en qué hace usted en su tiempo de descanso y qué no. Yo creo que esa no es la discusión. La que sí es la discusión es lo que Jesús, a dónde Jesús nos quiso llevar. Jesús nos quiso llevar a que... por eso está esa frase ahí debajo. Hay una parte en Mateo 5, cuando él habla del sermón del monte, en la segunda parte del sermón, él empieza a decir varias frases con esta estructura, Jesús. Ustedes oyeron que se dijo tal cosa, pero yo digo tal cosa. Y bajo esa estructura gramatical, él dice varias cosas. Dice, ustedes oyeron decir que se dijo que pueden despedir a su esposa si ella hace tal y tal cosa, con una carta de divorcio. Yo les digo que cualquiera que se separe de su esposa, a menos que sea por un tema de infidelidad, está cometiendo adulterio. Ustedes oyeron que se dijo, si no mates, que lo dicen los mandamientos, pero yo les digo, cuando le dices necio a tu hermano, cuando hablas una palabra que hace daño al corazón del otro, también lo estás matando en cierta medida y también estás incumpliendo el mandamiento. Ustedes oyeron que se dijo, diente por diente y ojo por ojo. Y a veces nosotros llevamos nuestra vida así. Esto es justo, tú me quitaste, yo te quito. Tú me hiciste, yo te... Pero Jesús dijo, yo espero de ustedes que amen no solamente a los que los aman, que también aman a los que no los quieren a ustedes, a los que son sus enemigos, a los que le hacen la guerra. Fíjense que el tema del amor está todo el tiempo presente, porque vamos a la siguiente diapositiva, porque lo que Jesús en el fondo nos estuvo enseñando con su tiempo aquí en la tierra y con todo lo que quedó escrito de sus enseñanzas, es que hacer lo bueno con la motivación incorrecta es hipocresía. Hacer lo bueno con la motivación incorrecta, Jesús lo llamó hipocresía. Y vamos a ver dónde está eso en la palabra. Eso está en la palabra en Mateo 23. Yo desearía que ustedes lo leyeran en su casa y que lo escudriñaran y que se metieran a entender las palabras de Jesús. Es un texto largo, yo les voy a compartir una parte. Pero ahí Jesús empieza a hablar y acusa de hipócritas a los fariseos. Y dice lo siguiente, ay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley. Es como si yo dijera, ustedes vienen y dan una tremenda ofrenda y se la muestran a las personas y la dan, pero no están haciendo lo que yo les he pedido que hagan. No están amando a las personas, no están... ¿Y cuál es la motivación para hacer lo que hacen? Él les está reclamando. Les dice, deberían haber practicado esto sin descuidar aquello. Y les dice, guías de ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. O sea, filtran tanto y corrigen tanto y están tan pendientes de los detalles para supuestamente no incumplir la ley que dejan pasar lo más importante. Vigilan la forma, pero se olvidan de la esencia del principio, que es que cumplir los mandamientos debe ser inspirado por el amor. Y en estos días le escuché una frase a alguien que me dijo, claro, es que si tú cumples las normas y haces todas las cosas, pero las haces sin amor, no tiene ningún sentido. O sea, es como algo totalmente incoherente. Siguió diciendo Jesús, ay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y de falta de dominio propio. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato y así quedará limpio también por fuera. Y así Jesús sigue diciendo otras cosas, el discurso es largo y les dice varias veces hipócritas a los fariseos, pero lo que quiero rescatar de aquí es que cada vez que estamos haciendo las cosas bien, porque no tienen por qué estar mal, pero que las estamos haciendo para que los demás nos vean, ya hemos tenido nuestra recompensa. Los seres humanos van a decir, wow, qué buena persona eres, porque das, porque te mueves, porque eres sensible, pero Dios conoce el corazón. Y cuando lo que nos está moviendo a hacer las cosas bien no es el amor, sino el aplauso, entonces esto no es del agrado de Dios. No es una ofrenda que a Él le sea de agrado. Y por eso es que Jesús en un momento dado dijo, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, no la quiero. La ofrenda que yo quiero, estoy parafraseando las palabras de Jesús,
es que tú estés bien con tu hermano. Es que tú ames a tu hermano. Es que tú ames. Podríamos resumirlo así, es que tú ames. Conocemos el amor con Dios, nos aprendemos a amar a nosotros y luego podemos amar al otro. Vamos a ir al último punto sobre lo que quiero recordar. Fíjense que ahí está el cuadro para que nos ubiquemos. El reposo es un modelo divino. Dios mismo dio el ejemplo. Luego Dios lo convirtió en un mandamiento, ya no es una elección. El pacto que Dios hace con Israel incluye que Israel tiene que apartar un tiempo para estar con Dios, un tiempo para reposar y para descansar. ¿Por qué? Porque Israel había sido esclavo en Egipto y no podía descansar. Y Dios le dice, yo soy tu Dios que te saqué de la esclavitud. No vas a ser más esclavo. Sí, puedes ser productivo, pero siempre tienes que tener un tiempo que tú sueltes el control y descanses, para que te renueves. El reposo también es lo que acabamos de decir, es un principio. Y Jesús nos viene a decir, es un principio que está en la palabra. Jesús, dice la Biblia, que Jesús no vino para abolir la ley, vino para cumplirla. O sea, nada de esto que está atrás y que le había dado Dios a los israelitas y estos mandamientos, Jesús no vino a abolirlos. Él mismo es el cumplimiento de esos mandamientos. Y Jesús es el principio. Finalmente Jesús es nuestro reposo completo. Pero ¿cómo vamos a descansar si no tenemos tiempo? O sea, ¿cómo vamos a encontrar a Jesús? ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a recibir su reposo si no tenemos un tiempo para Él? Y ese es como el gran dilema que muchos de nosotros enfrentamos hoy en día. Ahora, el reposo también es un diseño de Dios. Es un diseño de Dios porque, como dice Romanos, me parece que es 20, Romanos 1, los capítulos 18 al 20, dice lo siguiente: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, para las personas, para los seres humanos que están alejados de Dios, de eso es que viene hablando. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo, Dios, se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Me quedo con esto último. Todo lo invisible de Dios se percibe claramente a través de las cosas que Él creó. Es decir, y ahí la palabra lo que está diciendo es que nadie tiene excusa si no ha tenido un encuentro con la palabra, si no le han hablado, porque realmente Dios se expresa a través de la creación. Y de eso quiero hablar ahorita en esta última parte. Y lo que quiero decir es que yo puse ahí con una ilustración como un poco para que nos conecte con el tema. Dios al principio, en las primeras líneas del Génesis, vamos a ver que dice que separó el día de la noche, puso la lumbrera y empezamos a tener una estructura. Dios le dio una estructura a nuestro tiempo y esa estructura se lo dio a través de las luminarias, el sol y la luna. Y eso que Él puso en la naturaleza también lo puso en nuestro cuerpo. La ciencia sabe hoy en día que nosotros estamos sincronizados con el sol a través de lo que se llama los ritmos circadianos. Hay un tiempo para descansar, que es a lo que quiero llegar es a eso. Hay un tiempo para descansar y Dios nos forza con nuestro cuerpo y lo escribió en nuestro código, en nuestro diseño, en la forma como nos hizo para que funcionemos. Hay una necesidad de descanso. Cuando violentamos esa necesidad de descanso, vienen las enfermedades. Cuando estuvimos viviendo todo lo que pasamos el año pasado con Emilio, nos volvimos súper expertos en el tema del cáncer porque estábamos tratando de comprender la enfermedad. Y descubrimos muchas cosas. Una de ellas es que el cáncer no puede crecer mientras estamos durmiendo. Porque así como Dios nos dio ciclos, sueño y vigilia, estar despiertos y estar dormidos, cuando estamos durmiendo hay una serie de procesos que deben ocurrir y tienen que ver con repararnos, con restaurarnos, con sanarnos. Cuando eso no pasa, porque yo estoy demasiado preocupado, y estoy tan cargado que todo mi ser está en estado de alerta y aunque yo quiera no puedo dormir, entonces se convierte en un problema más grande porque al día siguiente estoy mal, me empiezo a inflamar, tengo demasiado nivel de hormona del estrés en mi cuerpo
y comienzo a crear el síntoma, el clima para que ocurran otras cosas que son más graves. Por eso es que necesitamos oír lo que Dios está hablando también a través de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos dice cuáles son los principios de Dios y el descanso es uno de ellos. Y otra cosa más que está en nuestro cuerpo es que Dios nos dio dos sistemas. Tenemos un sistema nervioso central que está acá, debajo del cerebro, en la base. Es la parte de nuestro cuerpo que controla todo lo que nosotros no controlamos conscientemente. Nosotros no pensamos en respirar. ¿Ustedes piensan? Podemos hacerlo como un ejercicio, pero si nos olvidamos de eso, no dejamos de respirar, ni tampoco le damos la orden a nuestros riñones cuando tienen que trabajar más rápido porque comimos más sal, ni tampoco coordinamos nuestra digestión. Todo eso ocurre solo. Y ocurre a través del sistema nervioso central, que tiene dos maneras de funcionar. Dios las diseñó así. No fue la ciencia lo que ha hecho es descubrir lo que Dios ha creado. Dios lo diseñó así. O estás en modo simpático, es decir, en estado de alerta, cuando estás estresado, cuando estás resolviendo problemas, cuando estás en angustia, cuando estás activo, o estás en modo de descanso. Y Dios nos dio un nervio que se llama el nervio vago, que Dios lo creó, Él lo hizo así, que ese nervio es importantísimo y su única función es decirle para, lo que la señal que yo les presenté. Le está diciendo a tu cuerpo para, te está diciendo a ti para, y Él obliga a que nos calmemos. Es el nervio que hace que podamos pasar de la agitación al descanso. Así que Dios nos diseñó para eso. Y en todo eso que Dios diseñó, Él ha permitido que haya algo que ocurre, yo no sé el por qué, pero la ciencia sí lo sabe, que es así, que funciona así. Y es que nosotros no podemos conectar con las personas, no podemos establecer relaciones fuertes mientras estamos en estado de alerta. Cuando nosotros estamos en estado de alerta, hasta la voz nos cambia. Y la forma de percibir los sonidos hace que estamos tan asustados, tan atemorizados, consideramos que todo el mundo es una amenaza, que ni siquiera escuchamos bien, el oído no funciona bien y no oímos bien al que nos habla normal. Solo escuchamos los ruidos y los escuchamos súper altos que nos indican que hay un peligro alrededor. Entonces nuestra relación se ve distorsionada. ¿Por qué hablo de esto hoy? Hay una razón que no soy yo, que sé que Dios nos guió a esto, pero hay una parte mía en mi diálogo con Dios. Y es que entiendo que primero es una epidemia que estamos viviendo. Segundo, yo misma me he interesado en este tema porque he tenido el desafío, después de todo lo que pasamos en nosotros como familia, que ustedes lo saben, el año pasado. Yo siento que Dios pues nos dio la fuerza, nos dio la resiliencia, nos dio la fe para en medio de la tormenta resistirlo todo. Pero cuando había terminado todo y recibimos la noticia de la remisión y todo, la vida continúa. Y la vida continúa a un nuevo ritmo. Nuestra vida nunca va a ser como antes. Y nosotros no queremos que lo sea. Tenemos que soltar y dejar lo que ya pasó. En esta nueva temporada tenemos nuevas formas de vivir y va a otro ritmo. Y particularmente yo me empecé a sentir que podía estar en los previos a un burnout. Empecé a sentir que si no paraba me iba a hacer daño, que me podía enfermar. Y empecé a buscar respuestas en la palabra de Dios. Y una de las cosas que entendí es, Carolina, me hablo a mí misma, pero frente a ustedes, nadie te va a decir párate a descansar. O tú te abrochas los pantalones, o tú te ciñes los lomos, o tú te paras firme y forzas un tiempo para tú parar, donde no importa si el mundo se cae y tú entiendes que tú no controlas las cosas, que tú no las sostienes, soy yo quien las sostengo. Si tú te paras, el mundo no deja de funcionar y las cosas no se caen, aunque tú a veces creas que sí, porque aquí de mamá, aquí estamos celebrando el Día del Padre y aquí está una mamá, y a veces ¿qué pasa con nosotras las mamás? A veces creemos que tenemos que ser las superheroínas que resuelven todo y a veces desestimamos lo que pueden hacer ellos en el hogar. Pero necesitamos todos descansar. Y nuestros hombres son valorados socialmente por el trabajo, por lo productivos que son. Nuestros hombres llevan una carga muy pesada sobre sus hombros y necesitan descubrir y encontrar ese descanso que solo es uno. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Ese descanso se llama Jesús. Esa es la verdad. Hay una parte que tenemos que hacer nosotros, porque lo que sí creo que a veces caemos como error, como creyentes, es pensar, es que como un día yo le hice una oración a Jesús y como yo voy todos los domingos a la iglesia,
ya yo estoy en descanso para siempre. No es así, hay un montón de gente que es cristiana que igual se enferma, igual está en burnout, igual está pasando cosas. El descanso es algo que tenemos que vivir en el día a día, así como comer, así como alimentarnos de la palabra. Necesitamos encontrar ese descanso, necesitamos encontrar ese tiempo con Dios. Hay un estudio que ha estado haciendo una universidad muy famosa de los Estados Unidos, y es un estudio muy largo, de 86 años, es el estudio más largo sobre el tema de la felicidad. Y yo tengo una pregunta ahí para ustedes. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor predictor de la felicidad? O sea, ¿qué se imaginan ustedes que puede ser lo que defina que las personas se sientan más felices? ¿Qué variable? ¿Qué elemento? ¿Qué factor? A ver, ¿qué se nos ocurre? Estar en paz. Ajá. ¿Algo más? El dinero. Bueno, la sociedad gira en torno a ese pensamiento, de que gira en torno a 3 pensamientos, que la felicidad es cómo me veo y lo que los demás piensan de mí, lo que yo les muestro y cómo ellos consideran que yo estoy, la apariencia. El tener lo que tengo, que generalmente se mide en dinero, y lo que hago. O sea, si yo hago ciertas cosas, si yo siempre estoy ocupado, si yo soy gerente de tal cosa o tengo tal cargo, es como si yo soy más valioso que los demás. No es así en la palabra de Dios, pero tampoco es así en el estudio que hizo la Universidad de Harvard, donde desde 1938 están estudiando a las personas para ver cómo es su vida y cómo termina su vida, desde que eran unos adolescentes y ahora ya hasta están sus hijos y sus esposos en el estudio. Bueno, lo que ellos descubrieron y lo que ellos dicen, y está publicado en varios libros, es que el mayor predictor de la felicidad es las relaciones. Las relaciones que tenemos son las que nos hacen sentir felices. No es el dinero, no es cómo me veo, no es lo que tengo, según esto. Pero pienso que coincide muchísimo con lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué puse en la siguiente diapositiva. Porque pienso que si una cosa nos está invitando todo este tema del reposo, es precisamente a poder apartar un tiempo para construir las relaciones. Y Jesús nos mostró que para Él las relaciones son prioridad. Jesús decía que su función en esta tierra era darnos a conocer al Padre. No puedes dar a conocer algo que tú no conoces. Creo que el centro de la vida es conocer a Dios, y eso es una relación, conocer realmente quién es el otro. Solo que vivimos en una sociedad donde a veces llamamos relación a otra cosa, que a veces es muy superficial, pero una relación es un espacio donde nos conocemos. Y Dios le da prioridad a las relaciones, para Él son sumamente importantes. Entonces necesitamos volver a ese reposo verdadero, y ese reposo verdadero se llama Jesús. Él dijo: venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hay otras cosas que las dejo ahí, pero que no las voy a poder decir hoy porque es mucho. Tengo mucho que descubrí en el proceso de indagar sobre este tema, pero en otra oportunidad, después le pido permiso al pastor, y en otra oportunidad lo compartimos, porque bueno, el cansancio extremo tiene unas características, y también hay cosas que podemos hacer en nuestro tiempo de descanso, para administrar nuestro tiempo de descanso. Pero con lo que yo quiero cerrar en esta mañana es que necesitamos venir a aquel que es nuestro descanso. No es una casualidad la palabra reposo en la Biblia. No se trata de un día, no se trata de una discusión religiosa de que si tú eres de tal grupo o yo soy de cuál. Jesús mismo se hace ver como nuestro reposo. Y si nuestra vida no tiene un espacio para reposar, lamentablemente hay un mandamiento que también hemos olvidado. No estamos llevando una vida como Dios quiere. A veces nos enfocamos más en no mates, no robes, yo no hago nada de estas cosas, y descuidamos otras porque creemos que son menos importantes. Pero la productividad del reino de Dios es distinta a la productividad de este mundo. En este sistema del mundo, si yo dejo de trabajar, yo siento que soy improductivo porque entonces no estoy generando dinero. Pero les voy a decir algo, y yo soy testigo de eso. En la productividad del reino de Dios, las cosas funcionan diferente. Y el simple hecho de pararte y tener un tiempo con Dios, a veces muy corto, pero un tiempo profundo y real, puede haber una oración que cambie tu historia en un segundo. Que en un segundo se abra una puerta que tú
no hubieses podido abrir, ni que te desgastaras como te desgastaras, ni que hicieras lo que hicieras, ni que te reventaras, ni que llegaras agotado, ni que pasaras todas las noches sin dormir. Y esto fue lo que le ocurrió a Pedro. Pedro pasó todo ese tiempo sin dormir y no pudo pescar nada, pero Jesús le dio una instrucción y de forma muy sencilla le dio toda la provisión que le iba hundiendo los botes, que él no pudo lograr en sus fuerzas. Y por eso es que el cansancio es necesario. Hay una historia es como una historia que la gente cuenta un poco para hablar de lo que es la importancia del reposo, que iban unas personas a hacer el Camino de Santiago, es un camino que hacen en España, y habían dos grupos, y los dos estaban muy cansados, pero hubo un grupo que decidió no descansar, porque no les daba tiempo de llegar en la fecha que estimaban, y hubo otro grupo que decidió descansar, porque querían guardar su tiempo de reposo, y dijeron no, vamos a descansar, y los dos llegaron igual. Porque a veces no se trata de más esfuerzo, sino el esfuerzo inteligente, de invertido el tiempo bien donde tiene que ser invertido. Queremos ver resultados del otro mundo, queremos ver milagros pasar, no se generan en nuestra fuerza y no se generan con nuestro desgaste. Porque cuando no descansamos cada vez funcionamos menos y menos y menos y menos. Y en vez de dar un mayor resultado, damos un resultado cada vez más pobre, inferior, hasta que llegue a ser insignificante, hasta que ya no tenemos ningún impacto. Entonces, bueno, esa es la esencia de hoy y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque Él es nuestro reposo. Y vamos a decirle que queremos descansar en Él. Y descansar en Él es varias cosas. Descansar en Él es soltar. Descansar en Él es soltar lo que me pesa, que es más grande que yo no puedo llevar más, y que Él me dice, porque así lo dice Jesús, son las palabras de Jesús. Él dice, aprendan de mí que yo soy manso de corazón, humilde de espíritu. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dame eso pesadísimo que tú tienes y yo te voy a dar ligereza. Y yo te voy a ayudar a que camines libre, yo te voy a dejar que avances. Necesitamos venir a Él. Eso es descansar, eso es reposar. Reposar también es encontrar un momento para renovarme. Voy a hacer un comentario mientras los muchachos se ubican. Vero, que hoy no está con nosotros, pero Vero me comentaba, ella estuvo hace poco en el hospital y me decía, ¿sabes qué? Yo me sentía como que me estaba perdiendo a mí misma porque estoy tan ocupada. Y Vero pasó hace unos meses, los que lo conocemos sabemos que ella pasó por un burnout, luego lo superó, pero tiene mucha presión a su alrededor. Y él me dijo, yo sentía como que no era yo, que me estaba perdiendo en el hacer. Y estuve en el hospital y aunque nadie quiere estar en el hospital, ella pasó su operación, todo salió bien, pero ella pudo leer libros, hacer las cosas que le gusta, pensar. Porque cuando no tenemos tiempo para esto, nos vamos desconociendo a nosotros mismos, nos despersonalizamos y llega un momento en que ya no sabemos ni quiénes somos. Entonces descansar también es renovarse, es encontrar qué es lo que a mí me renueva. Y hay personas a las que los renueva leer. Hay personas a las que los renueva a ver una película. Hay personas a las que los renueva estar solo. Hay personas a las que los renueva estar con otras personas. Yo tengo que descubrir cómo yo me renuevo y tengo que encontrarme con Jesús en ese tiempo. Voy a orar y los dejo con esta maravillosa banda que tenemos hoy con los chicos. Señor, te doy gracias porque sí, es cierto, venimos cansados. Algunos de nosotros hemos estado batallando con el agotamiento. Algunos de nosotros hemos estado llevando cargas más pesadas de las que podemos llevar. Algunos de nosotros sentimos que ya no podemos más. Pero sabemos que tú eres la respuesta. Y sabemos que podemos venir confiadamente a ti y soltar eso que tanto nos pesa, Señor, para poder tener esa paz, esa seguridad. Y sabemos, Señor, también que tú eres esa relación que todo lo cambia, esa relación que puede hacer que nosotros experimentemos lo que es una verdadera y una auténtica felicidad en nuestras vidas. Señor, venimos a ti y te pedimos, danos esa paz y danos ese descanso que solo tú puedes dar.
Queremos reposar en ti.